Saludos y bienvenidos al episodio número 1 de MMA Hablado, tu podcast de referencia en artes marciales mixtas. En este programa hablaremos de las últimas noticias y eventos relacionados con las MMA. Antes de comenzar, me gustaría recordarles que si son nuevos en este canal, se suscriban y activen las notificaciones para que no se pierdan ningún episodio. También, si disfrutan del programa, nos ayudaría mucho si nos dejan un like y comparten el podcast para que podamos llegar a más personas. Así que sin más preámbulos, comencemos con nuestro primer episodio de MMA Hablado. Makhachev podría retirarse de las MMA. La madre de Islam Makhachev quiere que su hijo, recién coronado como campeón mundial del peso ligero de la UFC, abandone la lucha. Hablando con UFC Rusia, Makhachev reveló que su madre no es fanática de las peleas y que no le gusta ver a la gente golpearse entre sí. Al llegar a casa después de su victoria, su madre expresó su preocupación. «Ahora eres un campeón, déjalo». Khabib escuchó a su madre. «¿Cuándo vas a escuchar a la tuya?». Makhachev confesó que es un tema difícil para su madre, quien simplemente quiere que su hijo esté seguro y no corra el riesgo de lesiones. Por otro lado, su padre disfruta viendo las peleas y apoya a su hijo en su carrera. El nativo de Dagestán le explicó a su madre que su meta ahora es defender su título, al igual que lo hizo su mentor y amigo Khabib Nurmagomedov. Makhachev dijo que su madre comprendió su postura, pero que siempre tendrá preocupaciones sobre su seguridad. Es comprensible que la madre de Makhachev se preocupe por su hijo y su bienestar, pero en última instancia la decisión de seguir peleando es de él. Aunque el camino hacia la cima puede ser difícil, Makhachev está decidido a mantener su posición como campeón y continuar su carrera en el octágono de la UFC. La pregunta en el aire para muchos aficionados de las artes marciales mixtas es si Islam Makhachev será capaz de superar el récord de defensas de título de su mentor y amigo Khabib Nurmagomedov. ¿Y tú qué opinas? Sterling vs Cejudo para UFC 288. El mundo de las artes marciales mixtas sigue dando de qué hablar, y en esta ocasión con una gran noticia que acaba de confirmar el ex campeón Aljamain Sterling. La UFC está a punto de oficializar el combate entre Sterling y el ex campeón Henry Cejudo, apodado Triple C, como parte de la cartelera de UFC 288, un evento numerado que se realizará en mayo. Sterling, quien ostenta el cinturón de peso gallo desde 2021, ha defendido su título en 2 oportunidades y en su última pelea noqueó al ex campeón TJ Dillashaw en la coestelar de UFC 280. Ahora buscará demostrar que es el campeón indiscutido de la división al enfrentarse al temido Triple C. Por su parte, Cejudo, considerado como uno de los grandes peleadores de los últimos tiempos en UFC, se retiró con un récord de 16-2 en las MMA, incluyendo victorias frente a nombres como Demetrius Johnson, TJ Dillashaw y Dominick Cruz. A pesar de su retiro, el ex campeón ha estado entrenando para su regreso al octágono y se prepara para enfrentar al actual campeón. Aunque ya hay un acuerdo verbal entre ambas partes, se espera la firma del contrato para que la UFC haga el anuncio oficial del combate entre Sterling y Cejudo. El evento se llevará a cabo el próximo 6 de mayo en un lugar que aún está por definir. Los fanáticos de las MMA no pueden esperar a ver este emocionante enfrentamiento entre dos grandes luchadores en UFC 288. Dos de los mejores peleadores en la división peso gallo se verán las caras en un combate que promete ser emocionante de principio a fin. La pelea entre Sterling y Cejudo será una batalla de habilidades, estrategias y fortaleza mental. Y para ti, ¿quién se llevará la mano alzada al finalizar este emocionante combate? Almeida vs Rozenstruik para UFC Fight Night el 13 de mayo. El joven brasileño Jailton Almeida sigue dando que hablar en la UFC y tras su rápido ascenso tendrá su primer gran desafío en el octágono. En el UFC Fight Night del 13 de mayo
se enfrentará a Jairzinho Rozenstruik en lo que promete ser una emocionante pelea entre dos pesos pesados en busca de consolidarse en la división. Almeida ha demostrado su poder en sus 4 victorias consecutivas en la organización, logrando 2 bonos Performance of the Night en el camino. Por su parte, Rozenstruik viene de una importante victoria ante Chris Daukaus en UFC 282 que rompió una racha de 2 derrotas consecutivas. El combate fue confirmado por MMA Fighting y se espera que ambos luchadores den todo para conseguir la victoria en un lugar aún por definir. ¿Quién saldrá victorioso en esta emocionante pelea de pesos pesados? Los fanáticos de la UFC tendrán que esperar hasta el 13 de mayo para averiguarlo. Y con esto llegamos al final del primer episodio de MMA Hablado. Esperamos que hayas disfrutado de este contenido y que te haya resultado interesante e informativo. Recuerda suscribirte y activar las notificaciones para no perderte ningún episodio futuro. Además, si te ha gustado, te agradecemos que nos ayudes a crecer dejándonos un like y compartiendo este episodio con tus amigos y familiares. Nos vemos en el próximo episodio de MMA Hablado.